Exactamente. Entonces, cuando hablamos de una evaluación del estado nutricional completa, estamos hablando de toda esta recolección de datos o de información que proviene de distintos indicadores o de distintas fuentes, que van desde datos antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos, ¿no? Chicos, no existe un estándar de oro para la evaluación del estado nutricional, es decir, un gold estándar, ¿no? Por lo que la recolección de estos diferentes datos, pues bueno, es muy, muy fundamental para que ustedes entonces brinden un soporte nutricional, ¿sí? Ahora, estos indicadores, en el caso de los antropométricos, pueden ser el peso, la talla, las circunferencias braquiales, por ejemplo, circunferencia braquial, todo tipo de circunferencias para medir músculo, pliegues cutáneos, pérdida de peso, ¿sí? Y otras evaluaciones que nos permiten saber la composición corporal del paciente. Dentro de los bioquímicos, pues bueno, puede ser la medición de laboratorio, ¿no? De PCR, recuentos de leucocitos, glucosa, albúmina, prealbúmina, colesterol, triglicéridos, creatinina, etcétera, ¿sí? Que todo esto, pues bueno, nos va a indicar que si hay o no hay una presencia de inflamación a nivel sistémico. Dentro de los criterios clínicos, pues bueno, ¿cómo podemos saber clínicamente cómo se encuentra el paciente? Pues bueno, podemos hacer una exploración física de algunos signos clínicos que son importantes dentro de la nutrición, ¿no? Por ejemplo, medir presión arterial, ¿no? Sintomatología gastrointestinal, es decir, si ha tenido alguna presencia de evacuaciones, es decir, diarrea, si tiene alguna sonda, si tiene alguna astomía, si está drenando algún líquido, ¿no? Y bueno, demás pruebas que se pueden realizar. También algunas pruebas funcionales, por ejemplo, la dinamometría, ¿no? Y dentro de los dietéticos, pues bueno, su historia clínica dietética, ¿no? Evaluar cómo está haciendo su dieta, ¿sí? Si está haciendo acorde a su edad, a su composición corporal, a lo que necesita el paciente, dentro de los macros y los micronutrientes. Les decía, esta clase pasada, aquí nos quedamos, les decía que hablando de la antropometría, pues bueno, es importante medir la talla, ¿no? ¿Cómo se mide la talla? Pues bueno, se requiere un estadímetro, puede ser de pared, puede ser portátil, ¿sí? O una báscula que tenga estadímetro, incorporando o bien un estadímetro de campo, ¿no? El peso, pues cómo se mide con la mayor cantidad, la menor, perdón, cantidad de ropa y registrar el equipo utilizado al momento del día, ¿no? Se requiere de una báscula que esté calibrada, bien calibrada, importante, porque si van a dar un seguimiento, pues bueno, tendría que ser el mismo instrumento y tendría que estar calibrado, ¿sí? Para que no haya una variación importante, ¿no? Bien. Entonces, para las condiciones clínicas en las que no se puede medir el peso o la talla, ejemplos, por ejemplo, en pacientes que tienen parálisis, que son cuadraplégicos, que tienen fracturas de huesos, entre otros, pues bueno, para medir el peso en este tipo de personas, en este tipo de pacientes, pues está a la altura talón-rodilla. ¿Habían escuchado hablar de esto? Yo creo que sí, ¿no? Ya llevaron algún taller de antropometría y pues saben a qué se refiere. ¿A qué se refiere esta altura talón-rodilla, chicos?
¿A qué se refiere? Gustavo, ¿a qué se refiere la altura talón-rodilla? A ver, chicos, ustedes siguen sin participar, ¿sí? La próxima vez que tengamos pues reunión académica, voy a tener que decir esto porque no pueden seguir así, chicos. Sí, entonces, yo no sé si tengan sueño, si todavía estén durmiendo o qué onda. Sí, yo sé que es muy temprano, sí. Digo, todos tenemos sueño, todos tenemos ganas de seguir durmiendo. Pero voy a tener que comentarlo porque de ser un grupo muy participativo, están sin participar nada, ¿no? Entonces, si ustedes no se ponen las pilas, pues los voy a tener que poder a leer más, ¿sí? Para que puedan participar, porque no hay manera de que participen. Entonces, los vamos a poner a leer más para que se informen y así puedan participar, ¿no? Y pues bueno, se les está dando chance que no prendan su cámara, que lo ideal para mí sería que sí, pero bueno, en cuestiones administrativas les dijeron que no, pero bueno, está siendo un tanto difícil. Entonces, participen, si no, se les va a cargar un poquito más el trabajo, ahí ustedes saben, ¿eh? Entonces, ¿a qué se refiere altura talón rodillano? A que se hace desde la parte inferior del talón, ¿sí? Hasta la superficie anterior del músculo de la rodilla. Es decir, se mide, como lo ven en la imagen, en la parte anterior, ¿no? Como comúnmente le llaman, ¿no? La pantorrilla. ¿Sí? Entonces hay que medirlo con un antropómetro, ¿sí? Y hacer bien la técnica. A veces se necesita hasta de 2 personas, ¿no? Porque comúnmente hay personas que no pueden sostener por sí mismo esta parte de su cuerpo. Entonces hay que tener 2 personas para que una persona pueda detener la parte anatómica y otra persona pueda hacer la medición. Esto sería lo ideal para que no haya un sesgo. Debe flexionarse la rodilla en un ángulo de 90 grados, cuidar que sea 90 grados, porque si no, pues estaría sesgando la medición, ¿sí? Y lo más correcto es que se hagan por lo menos 2 mediciones, si no es que 3, ¿eh? 2 mediciones más para mejorar la precisión, ¿sí? Estamos hablando de 3 mediciones en total, una primero y 2 posteriormente para verificar que esa medición esté siendo cercana a la primera. Bien, entonces esto se puede ocupar cuando tenemos pacientes que no se pueden poner de pie para poder pesarlos. También, en el caso que no se puedan poner de pie, pues bueno, la talla, ¿cómo se puede medir? A través de la media brazada o de la media envergadura, también se le conoce, o envergadura completa, ¿no? Se mide colocando pues la mano por completo, extendida, se puede hacer acostado, desde luego, al igual que a altura de los rodillas, puede ser acostado. Obviamente teniendo la técnica correcta, ¿sí? Hay que extender muy bien la mano, ¿sí? Paralela al suelo, midiendo la distancia entre la punta del dedo medio, la punta del dedo medio, es decir, el dedo del medio, el dedo grosero, ¿no? Al centro del esternón, y hay que ubicar bien el esternón porque en algunas personas que son muy o que tienen una enorme cantidad de grasa, pues bueno, a veces no se puede encontrar muy fácilmente, ¿no? Digo, en todo se puede, pero en algunas personas es un poquito más difícil que en otras.
Entonces, esta es la media brazada, ¿no? ¿Y cómo se puede calcular? Pues bueno, a través de ecuaciones que ya están hechas, ¿no? Que estos señores nos hicieron el favor de hacer, ¿sí? Es diferente en hombres que en mujeres, chicos. Está, por ejemplo, la de varios autores, para raza blanca, por ejemplo, para raza afroamericana. La de Rábito es como la que más se asemeja a población mexicana, ¿no? Esta de 63.5 menos, etcétera, ¿no? Y estas son para estimar la talla. Para estimar el peso, pues tenemos la de Chumlea, la de Ross y la de Rábito, ¿no? Entonces, pues bueno, las más acertadas aquí, pues podría decir que sea la primera, ¿no? Para el peso, o incluso la de Rábito, ¿no? Pero pues bueno, aquí sí tendrían que medir tanto circunferencia de brazo como circunferencia abdominal, hablando de que no sea una persona que sea difícil de voltear. Pues bueno, habría que evaluar cuál sería la mejor para este, tener este peso actual, ¿no? Pero bueno, hay otra mucho más fácil, ¿no? Que para estimar la estatura o la talla en centímetros, que es precisamente la que les decía anteriormente, de la media envergadura de brazo, y multiplicarla por 2, ¿sí? Y para estimar la estatura, por ejemplo, esta otra que es bastante utilizada, ¿no? Que es esta que está aquí en el segundo cuadrito, de 2.02, es punto, no es coma, es punto, ¿sí? Por altura talón rodilla, en centímetros, y bueno, ya se colocan los valores, se sustituyen los valores en hombres y para mujeres. Y una vez medidos o estimados el peso y la talla, pues bueno, en algunas herramientas de tamizaje les pide que calculen el índice de masa corporal. En las que no, pues bueno, habría que calcularlo. Ya creo que todos ustedes saben cómo calcular el IMC, ¿no? Entonces es peso entre talla al cuadrado, ¿no? La desventaja del IMC, chicos, es que no discierne entre masa grasa y masa libre de grasa. Es solamente un indicador entre peso y talla, pero bueno, mm, no nos dice mucho. De manera internacional, pues bueno, se sugiere la siguiente clasificación del IMC, que es la que todos conocemos, ¿no? Menor a 18.5 es bajo peso, 18.5 a 24.9 es un peso saludable o eutrófico, de 25 a 29.9 tenemos ya un sobrepeso, y mayor a 30 tipo de obesidad, y está el tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿sí? Y bueno, diversos autores han reportado una mayor mortalidad hospitalaria en pacientes que tienen un IMC menor a 18.5, es decir, que tienen un peso bajo, ¿sí? De manera general. Pero, chicos, aguas, ¿eh? Porque si estamos hablando de un adulto mayor, ¿sí? De un adulto mayor, pues bueno, aquí se ha observado el incremento de tasas de mortalidad en pacientes que no solamente que tengan un IMC de 18.5 para abajo, sino que en adultos mayores cambia el punto de corte. Es decir, si yo me encuentro un adulto mayor que tenga un IMC menor a 23, es decir, que tenga 22, 21, 20, ¿sí? Pues bueno, en este sentido va a tener una probabilidad mayor de mortalidad. Entonces, por esta razón se proponen otros puntos de corte en función de la edad del paciente, ¿no? Para adultos mayores, entonces, o adultos ya un poquito más grandes, pues bueno, de 45 a 54 años, tendría que tener de 22 a 27 su IMC para que se considere normal.
¿sí? Para que se considere normal de 55 a 65 años, tendría que ser un IMC entre 23 y 28, ¿sí? Y en mayores de 65 años, para que tengan un IMC normal, tendrían que estar entre 24 y 29, ¿sí? Lo que es un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo, si ustedes estuvieran siguiendo el punto de corte que es generalizado para población en general, estarían a su paciente adulto mayor, ¿no? Mayor de 65 años, si tuviera un IMC de 26 aquí arriba, pues bueno, lo estarían colocando como sobrepeso, cuando no es así, porque, pues bueno, sabemos que en el adulto mayor ha perdido bastante masa muscular y no se puede clasificar de manera estándar como es la tablita que todos conocemos, ¿no? Entonces, para adultos mayores hay que utilizar estos puntos de corte. Tómenle foto, anótenlo, ¿sí? Que no se les olvide esto porque vienen sus casos clínicos, ¿eh? Bien, entonces, ¿cómo conozco o cómo puedo saber cómo se comporta el peso del paciente? Porque si ustedes recuerdan, en cualquier herramienta de tamizaje, en cualquiera, ¿sí? Les hacían referencia al peso y en todas les pedían el peso. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué creen que en todas las herramientas se encuentra como bien importante este indicador del peso? ¿Por qué? Sería porque el peso puede ser un factor que te puede decir si está en desnutrición, si ha perdido peso si está en sobrepeso, obesidad. Sí, nos indica rápidamente a través del IMC el estado nutricional, ¿no? Pero recuerdan que en todas las herramientas, ¿sí? Les preguntaba qué porcentaje de peso había perdido, si lo recuerdan o no. Es decir, menor al 5%, mayor al 10%, mayor al 5%, mayor al 20%. ¿Sí lo recuerdan? Sí, Pues bueno, eso tiene que ver también mucho con el estado nutricional, ¿no? Cuando una persona pierde peso, no solamente pierde masa grasa, sino también pierde músculo y pierde agua además. Estamos constituidos de esas tres principales este, indicadores, ¿no? Entonces, el peso, chicos, es bien importante porque desde ahí nosotros podemos tener una visión de qué tan desnutrido está nuestro paciente, ¿no? ¿Qué malnutrición está pasando? Entonces, en personas que pues tampoco, nuevamente vuelvo a repetir, tampoco se puede medir el peso, pues bueno, eh, hay que, hay que tomar en cuenta el peso teórico, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo sacar el peso teórico? Suponiendo que es un paciente que no se puede levantar, que está entubado, ¿no? Por ejemplo, ahí sí no, ni siquiera lo puedes mover, no, 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 para nada. ¿Cómo saco el peso teórico? O el peso ideal. ¿Nadie sabe? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, ahorita lo vamos a ver. El porcentaje, es importante saber también el porcentaje, es decir, qué porcentaje ha perdido mi paciente, ¿sí? Y cuál era su porcentaje de peso habitual. Ujú. Entonces, por ejemplo, este autor, Shad, ¿sí? Y otros autores, sugieren el cálculo a través del IMC, ¿sí? Que es un peso teórico
¿sí? O un peso ideal, pues bastante fácil de sacar, ¿no? Que es talla en metros al cuadrado por 22. Y esa es una fórmula generalizada, que infundieron estos autores. Pero hay una mucho más específica, que ahorita se las voy a dar a conocer. Entonces, por ejemplo, bueno, ya tengo un paciente que está completo, que ya pudo sacar su peso teórico, ¿no? A través de esta fórmula. Pero, ¿qué pasa en aquellas personas que les falta una pierna, un brazo, ¿no? Porque sufrieron algún accidente, o fue una persona que, bueno, tuvieron que amputarle la pierna por alguna complicación de diabetes, ¿no? Se me ocurre. ¿Qué pasa en esas personas que, pues bueno, tienen alguna extremidad amputada? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Se le resta como un porcentaje? Exactamente. Y esta tablita, chicos, atenti, cópienla, tómenle foto, lo que ustedes quieran, captura. Bien importante que la toman en cuenta, ¿eh? Entonces, se hace un ajuste exactamente de la amputación que ha sido quitada, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, en la mano sería un 0.7% y hay que primero sacar el peso teórico y a ese peso teórico restarle el porcentaje que nos está mencionando en esta tablita. Por ejemplo, si le falta el antebrazo junto con la mano, es decir, desde aquí hasta la mano, ¿no? Que no tenga toda su extremidad, todo su brazo, pues bueno, 2.3%. El brazo completo, 5%. Perdón, del antebrazo a la mano es del codo hacia allá, ¿no? El brazo completo, pues es desde el hombro hasta el final, que le falte, ¿no? Si le falta un pie, 1.5. Si le falta la extremidad inferior con pie, 5.9, es un poquito más, ¿sí? Y si le falta pues toda la extremidad inferior, pues 16%, ¿no? Bien. Entonces, recuerden, ¿no? Cómo se saca el peso teórico. El peso, volvemos a lo mismo, es un indicador de qué tan severa es la desnutrición y es un primer indicador, ¿sí? El peso actual en comparación con lo que debería pesar el paciente, ¿sí? Que es el peso teórico o el peso ideal, es lo mismo, ¿eh? Peso teórico que peso ideal. Puede reflejar la severidad de la desnutrición, ¿sí? Y a esto lo vamos a denominar porcentaje de peso teórico. Es decir, primero calculo peso teórico y posteriormente puedo calcular el porcentaje del peso teórico, ¿sí? Después, pues bueno, para la evaluación del peso en el tiempo, también el porcentaje de peso en el tiempo también se utiliza como reflejo de la severidad de desnutrición, ¿sí? Este que está aquí, porcentaje de peso, ¿sí? Y este último, pues es el porcentaje de peso habitual, ¿sí? Lo que habitualmente pesaba, con el objetivo de comparar al individuo contra su peso habitual o usual. Vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí está una tablita de cómo se puede calcular estos tres pesos, ¿sí? El porcentaje de peso teórico, el porcentaje de peso habitual y el porcentaje de pérdida de peso. Bien, entonces, una vez que ustedes lo calculen, pues bueno, lo van a interpretar, ¿sí? Si, por ejemplo, le sale aquí un porcentaje de 85, pues bueno, lo clasificamos en desnutrición leve, ¿no? Si calculo mi porcentaje de peso habitual y me cae en 76, pues es que tiene una desnutrición moderada, ¿no? Y si calculo el porcentaje de pérdida de peso, ¿sí? Aquí hay que saber en cuánto tiempo ha perdido ese porcentaje de peso, ¿sí?
pues bueno, lo clasifico según sea una semana, un mes, 3 meses, 6 meses y según el porcentaje perdido, ¿no? Si, por ejemplo, perdió más del 5% en un mes, pues estoy hablando de una pérdida de peso severa. Bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio, chicos. Calculadoras a la mano, ¿sale? Vayan anotándolo en su libreta, ¿sí? Coloquen, es un paciente de 65 años, ¿sale? 65 años. Con un peso actual de 51 kilos, una talla de 1,76, ¿sí? Y un peso habitual de 65 kilos. Y ha perdido, ¿sí? Ha perdido en un mes 6 kilos. En un mes 6 kilos. Entonces, quiero que me digan cuál es el porcentaje de su peso teórico, cuál es el porcentaje de su peso habitual y cuál es el porcentaje de pérdida de peso. Adelante, chicos. Háganlo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a comentar. ¿Listo, chicos, o requieren de más tiempo? Díganme. Un poquito más, por favor. Ok. Inténtenlo y ahorita vemos en qué se equivocaron. No importa que se equivoquen, ¿eh? Sí, quiero que lo intenten y ahorita lo comentamos.
Profe, ¿cuál es el peso ideal? Peso ideal es igual que peso teórico, eso ustedes lo tienen que sacar. Acuérdense, la fórmula es esta que está aquí en el cuadrito azul, que dice PT, peso teórico, talla en metros al cuadrado por 22. A mí en la primera me salió 74.84 en peso teórico. Ajá. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Quién fue? Bien ahí. Ok. ¿Qué fue lo que hiciste, Vianey, para llegar a ese resultado? Bueno, primero para el peso ideal multipliqué la talla al cuadrado y por 22. Ujú. Ya después fue el peso actual, que es 51, entre lo que me salió del peso ideal por 100. Exactamente. Muy bien. Entonces ese es el porcentaje de peso. ¿Y cómo lo clasificaríamos? Si te salió 74.8, ¿cómo lo clasificarías? Desnutrición moderada. Exactamente. Esa sería la respuesta completa, junto con su interpretación. ¿Sale? Bien, bien ahí. Entonces, ¿todos entendimos cómo llegamos a este resultado, chicos? Del porcentaje de peso teórico en este paciente. Sí, me salió lo mismo. Ok. ¿Alguien más? Si no, díganme, chicos, para ir haciéndolo aquí, para que se comprenda mejor. Voy a tratar de... ¿Podría explicar? Es que a mí se me cortó. Ok, a ver. A mí sí me sale igual. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a poner el lapicito por aquí. No aparece. Lapicito. A ver, aquí está el lapicito. Una pluma. Ok. Ya se me movió. Permítanme. Decíamos entonces que es un paciente que no le falta ninguna extremidad, ¿verdad? Es un paciente que tiene todas sus extremidades. Y que vamos a primero, lo primero que tienen que hacer, chicos, para este paciente es calcular su peso teórico o peso ideal. Es lo mismo, ¿eh? Peso ideal que peso teórico es lo mismo, exactamente lo mismo, chicos. Algunos autores lo mencionan peso ideal, algunos peso teórico, pero es lo mismo. Entonces, multiplicamos, ¿sí? Vamos a sustituir aquí. ¿Cuánto mide? 1.76. 1. Me van siguiendo, ¿verdad? 1.76. Ajá. Eso lo multiplico al cuadrado. Perdón, lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Y lo multiplico por 22. Es decir, puedo poner 1.76 por 1.76 si no tengo calculadora científica. Le doy igual y le doy por 22. Me sale 68.1, ¿cierto? ¿Cierto o no? Cierto. Sí. Ok, entonces aquí sale, y ay, perdón por el lapicito, pero kilogramos, ¿no? Bien, ¿sí? 68, ese es su peso teórico o el peso ideal que debería tener este paciente. Una vez que ya calculé mi peso teórico, mi peso ideal, ¿sí? Voy a sacar el porcentaje de peso teórico para saber, según mi interpretación, en dónde se encuentra.
¿Sí? Entonces pongo peso actual, que ¿qué es? 51. 51. Excelente. Aquí está, chicos. Peso actual. ¿Sí? Se los voy a remarcar con rojo. ¿Sí? Entre, y lo voy haciendo en mi cálculo, 51 entre mi peso ideal o mi peso teórico. ¿Cuánto nos salió? 68.1. Y esto lo multiplico por 100. ¿Sale? Ay, perdón por los números. Igual. ¿Sí? Entonces, 51, ¿sí? Pongo en mi calculadora entre 68.1. Háganlo. ¿Sí? Me sale 0.74, pero me falta multiplicarlo por 100. Y sale 74.8. ¿Cierto? Sí. Este 74.8, acuérdense que ya es por ciento. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde se ubica? Aquí, ¿verdad? Justo aquí. 74.8, y entonces lo voy a interpretar a este paciente con desnutrición moderada. ¿Sí se entendió? Sí, sí se entendió. Sí, ok. Sí, Bien. Ahora, ¿cómo calculo el peso habitual? ¿Quién ya lo sacó? Porcentaje de peso habitual, perdón. Porcentaje de peso habitual. A mí me salió 78.46. Exactamente, Me correcto. salió a lo mí mismo. también me salió lo mismo. Ajá, entonces, ¿qué fue lo que colocamos? Peso actual. ¿Cuánto pesa actualmente? 51. Entre 51. peso habitual. Y eso lo saco de información de mi paciente, ¿eh? O del expediente. Puede ser que si ya tiene, que si es su clínica y habitualmente pesaba lo que pesaba, pues bueno, ya lo sé. De ahí lo saco, ¿sí? ¿Pero cuánto pesaba entonces habitualmente? 65. 65. Exactamente, y lo multiplico por 100. ¿Cuánto nos da? 78.4. Exactamente. ¿Y en dónde se ubica entonces? Desnutrición moderada. Desnutrición moderada. Desnutrición. Exactamente. ¿Sí? Entonces, quiere decir que ya dos indicadores me están diciendo que este paciente tiene desnutrición moderada. ¿Sale? De acuerdo al peso. Ujú. Ahora, el último, porcentaje de pérdida de peso, es decir, cuánto peso porcentualmente ha perdido. Y esto se los piden las herramientas de tamizaje, ¿recuerdan? ¿Cuánto les sale? A mí me salió 9.2. 9.2. Exactamente, 9.2. 9.2. 9.2. Bien, bien. Ajá. Entonces vamos a poner kilogramos de pesos perdidos. ¿Cuánto perdió? 6. Entre 65. 65. que es su peso habitual, ¿verdad? Y lo multiplico por 100. ¿Sale? ¿Cuánto nos da? 9.2. 9.2. 9.2. ¿Sí? 9.2
¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo lo interpreto? Como pérdida de peso severa. ¿Por qué? Porque el porcentaje que nos dio es mayor de 2. Porque el porcentaje es mayor de 2. Mayor Ajá. a 5, ¿no? Mayor a 5. Exactamente, porque si yo les hubiera dicho, no, pues esto lo perdió en una semana, pues entonces estaría aquí, que igual es una pérdida de peso severa, ¿no? Pero aquí ya cambia la cosa, ¿no? Eso lo perdió en un mes, ¿sí? Y entonces perdió 9.2, perdió más de su 5% de peso. Estamos hablando de nutrición severa, ¿sí? Bien. Ahora, si hubiera perdido 6% en 3 meses, chicos, ¿en dónde estaría? ¿En 6% cuántos en 3 meses, meses. perdón? 6% en 3 meses. Pérdida de peso significativa, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Lo colocaremos aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí. Sí. Ok. Si les dijera, no, pues perdió 9%, pero en 5 meses. ¿En dónde lo colocarían? ¿Sería la significativa? ¿Por qué? ¿Por qué, Fer? A ver los demás qué dicen. ¿No? Perdió 9% en 5 meses. En los últimos 5 meses. Chicos, chicas, perdió 9% en los últimos 5 meses. Ya por ahí Fer me dijo que sería una pérdida de peso significativa, pero ¿por qué? Porque su porcentaje no es mayor al 10%. No es mayor al 10%, esa es una. Ajá. A ver, chicos, aquí hay una de dos, ¿sí? Si tienen ese dato en el que les den información de, por ejemplo, 5 meses, 4 meses, 2 meses, o sea,
información que caiga entre intervalos, ¿sí? De tiempo de entre un mes a 3, de 3 a 6 o más, ¿sí? Hay que irse al límite superior. Por ejemplo, si me dicen 4, 5, 6 meses, me voy a este límite superior, ¿sí? Si me dicen 2 meses o 3 meses, me voy a este límite superior, ¿sí? Si me dicen 2 semanas, ¿sí? Lo duplico. Entonces, al límite, siempre al límite superior, ¿sí? Lo ideal es que ustedes lo pregunten así: ¿cuánto ha perdido en la última semana? ¿Cuánto ha perdido en el último mes? ¿Cuánto ha perdido en los últimos 3 meses? ¿Y cuánto ha perdido en los últimos 6 meses? Para que no divaguen entre en qué ponerlo o no. Entonces, preguntar en estos periodos de tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, ahí está. Ay, no me acordaba que sí lo puse. Ahí está el resultado. Ya nos puede colocar. ¿Sí? 74, 78.4, 9.2. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. Es un paciente. Quiero que me digan el IMC, ¿sí? ¿Cómo lo clasificarían? Que esto no lo hicimos. ¿Cómo clasificarían a un adulto mayor, ¿sí? Que tiene un IMC, es un adulto mayor que tiene 70 años, chicos, 70 años, y que tiene un IMC de 20. ¿En dónde lo clasificarían? ¿En bajo peso? Bajo. ¿Seguros? Sí, en bajo peso. Exactamente. Estamos hablando de que tiene un IMC menor a 24, ¿sí? Si estuviera normal, pues estaríamos hablando de 24 a 29, pero tiene 20. Tiene un IMC, un bajo peso, ¿no? Entonces sí queda claro los puntos de corte que se utilizan para adulto mayor y para una persona menor a 45 años. Recuerden, Sí, menor a 45 años, el IMC habitual o los puntos de corte habitual. Si ya es mayor a 45 años o hasta 65, 70, 80, 90, ya utilizamos estos puntos de corte. Si no recuerdan los puntos de corte y están a nivel hospitalario, ¿no? Y quieren saber si su IMC, si con el IMC está en riesgo, pues bueno, simplemente recuerden que si su IMC tienen una persona adulta o mayor de 70 años, 75 años, pues bueno, si tiene un IMC a 23, que es algo generalizado, ¿sí? Está, pues bueno, en bajo peso, ¿sí? Bien. Ok. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden promover un sesgo en el resultado del peso? ¿Cuáles creen ustedes que sesguen el peso, chicos? Es decir, y yo ya lo pesé, ya hice mis mediciones, ya hice circo, maroma y teatro para obtener mi peso,
¿no? ¿Qué es lo que me puede causar un sesgo o un error en este cálculo? ¿Qué creen que sea? Algunos serían que haya consumido alimentos antes de pesarlo y también el edema. Son Ajá, muy importantes esos dos. exactamente, ¿sí? El primero de todos y el más importante es checar dentro de su exploración física que no tenga edema, que no tenga ascitis. ¿Qué es la ascitis? Y si no me dicen, los pongo a investigar, ¿eh? ¿Qué es la ascitis? Es la inflamación abdominal por líquidos. Exactamente, ¿sí? Que esté edematizado a nivel abdominal, ¿sí? Que tenga hidrocefalia, y esto se da más en los bebés, en pacientes pediátricos. Que tenga una terapia de diuréticos, si ustedes no se dieron cuenta, porque a veces el edema no es tan notorio, pero sí hay edema, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con revisar el expediente del paciente y revisar si no está teniendo una terapia de diuréticos. Otros fluidos que pueden alterar de modo significativo el peso corporal en un periodo corto, ¿sí? Puede ser que hoy esté edematizado, puede ser que mañana lo voy a ver y ya no tenga edema. Entonces, aguas con eso, ¿eh? También cambios en la composición de agua, donde se presenta un intercambio de líquidos. Recuerden, tenemos un espacio extracelular, un espacio intracelular, ¿sí? Y viceversa. Esto igual tiene que ver con el edema. También condiciones clínicas que se asocian a la retención de líquidos, ¿sí? Como las hepatopatías, ¿sí? Si es un paciente hepatópata, enfermedad renal, ¿sí? Que comúnmente pues tienen mayor porcentaje de agua, sobre todo cuando no los han dializado, ¿no? O alguna cardiopatía. En pacientes con sobrehidratación, ¿sí? Que les están poniendo algún suero, pues no se recomienda que los pesen después de haberles puesto un suero, ¿sí? Y pues bueno, se sugiere el uso de herramientas que permitan predecir el peso seco, ¿sí? Entre las más mencionadas en la literatura, por no ser invasiva, pues está la bioimpedancia eléctrica, que esto nos daría, por ejemplo, si tiene una mayor cantidad de agua, el paciente, pues bueno, nos daría el porcentaje aun cuando se esté elevado, ¿sí? Bien. Ahora, dentro de las mediciones antropométricas, chicos, el uso de indicadores basados en mediciones antropométricas pues puede ser de utilidad para evaluar la composición corporal de pacientes que no tienen sobrehidratación, ¿sí? Mediciones de circunferencia media de brazo, pliegue cutáneo tricipital, el cálculo del área muscular de brazo corregida, ¿sí? Pueden ayudar a calcular masa muscular y masa grasa del paciente durante el tiempo que esté en el hospital. No se sugiere que se calcule la grasa corporal utilizando los 4 pliegues, ya que esta medición de pliegue suprailíaco pues es complejo en el contexto de un paciente hospitalario. ¿Sí? Es bastante difícil porque, bueno, la gran mayoría están debilitados y no se pueden parar. Y recuerden, este pliegue se tiene que forzosamente, para que no haya un sesgo, medir de pie. Entonces, por eso no se recomienda esta sumatoria. Por lo que el monitoreo de tejido adiposo se puede evaluar utilizando el pliegue cutáneo tricipital, interpretando su resultado con las tablas de la NHANES 2, que son estas que están aquí. ¿Sale? Entonces, a ver, yo les hago una preguntita. Si yo tengo un paciente de 40 años, en el que ya medí mi pliegue tricipital, ¿sí?
Ya me di mi pliegue tricipital y me da 12.0, ¿sale? ¿En qué percentil caería? En el 50. En el 50. 50, 50. exactamente. Sí, aquí tenemos 40 años, 12.0, cae en el percentil 50. Está dentro de lo normal. Recordemos que percentil 50 es lo normal. Ujú. Si está por encima del 90, ¿sí? Estamos hablando, que aquí está la interpretación, bueno, aquí están otras tablas, ¿sí? Recuerden, este es para hombres y este es para mujeres. No es lo mismo, ¿eh? Si yo, por ejemplo, tengo una mujer que su pliegue cayó, perdón, que su pliegue, una mujer de 25 años, que su pliegue es de 13, ¿en dónde caería? 15. En el En el 15. percentil 15, ¿cierto? Entonces, según los percentiles donde caigan, lo vamos a interpretar con esta tablita, ¿sí? En donde el exceso de grasa corporal, ¿sí? Si cae en un percentil mayor al 85, estamos hablando de un exceso de grasa corporal, ¿sí? Si cae entre el 15, pero menor a 75, están en una masa grasa promedio. Si la masa grasa está abajo del promedio, tendría que caer entre el 5 y el 15. Y si hay un déficit de masa grasa, tendría que caer menor al percentil 5. ¿Sale? ¿Sí se entendió? Sí. Ajá. A ver, entonces, vamos a colocar un ejemplo. Yo tengo una mujer con un pliegue tricipital de una mujer de 60 años con un pliegue tricipital de 10. En el 5. ¿Y cómo lo interpretaríamos? Sería menor a 12.5. No. Déficit de masa grasa. Ajá, déficit de masa grasa. A ver, les dije que tenía 50 años y que tuvo un pliegue de 10. De 10, sí. Entonces, sería menor al percentil 5. Por lo tanto, estaría en un déficit de masa grasa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Los demás? No los escucho, ¿eh? Y si pongo ejercicios en su examen, no van a saber si se entendió, Sí. chicos, o no. Si no, ponemos otro ejemplo. Otro mejor para... Ok, a ver. Sí, por favor. Tengo un hombre, a ver ahorita, un hombre. Un hombre de 18 a... no, de 19 años con un pliegue cutáneo tricipital de 3.5. ¿Y en qué interpretación lo colocarían? Déficit de masa grasa. Exactamente. ¿Sí? A ver los demás. ¿Correcto o no? Sí. Sí. Tiene, aquí está, 19 años y tuvo un pliegue cutáneo menor a 4. Sí, sí, es correcto. Se coloca, pues bueno, en un percentil menor a 5. ¿Sí? Y estas tablitas están mucho más fáciles, ¿no? Que por ejemplo las de niños,
que son para peso, para la talla y todo eso, porque tienen que ahí andar adivinando, pero pues aquí ya lo tienen. ¿Sí? A ver, otro más. Tengo otro hombre. Tengo un hombre de 62 años. 62 años, que tuvo un pliegue de 11.7. ¿Está en 50? No está exactamente en el 50. Lo correcto sería decir que está en ¿qué? ¿Mayor que 50 o algo así? Que está entre el percentil 50 y 75. ¿Y cómo lo interpretarían? En masa grasa promedio. Exactamente, ¿sí? Si yo tengo a alguien que esté entre el Masa 15 grasa. y el 75, tengo una masa grasa promedio. ¿Sí? ¿Otro más? ¿O ya se entendió? Ya se entendió. ¿Sí? ¿Seguros? A ver, uno más y ya. Un poquito más chingüengüenchón. Tengo una mujer de 37 años que tuvo un pliegue de 14.5. Entre la percentila 10 y la 15. Exacto. 30 y qué les dije? Ya me perdí. 37. 37, ¿ah? Ajá, aquí. Y tuvo un pliegue de 14.5, les dije, ¿no? Entonces, la vamos a colocar entre el percentil 10 y 15. ¿Y cómo lo interpretaríamos? Como masa grasa debajo del Ajá, Promedio. exactamente. Se encuentra entre el 10 y el 15, pues masa grasa abajo del promedio. ¿Sí? Sí. Bien. Va. Sí. Ahora vamos a pasar, esos fueron indicadores antropométricos, chicos. Vamos a los bioquímicos, a los indicadores bioquímicos. Los indicadores bioquímicos nos indican concentraciones en sangre de varios elementos, ¿no? Desde las proteínas viscerales, que son muy mencionadas a nivel hospitalario, y que hay autores todavía autores chilenos, que nos dicen que ellos ya no las ocupan, ¿sí? Porque en ciertas patologías pues pueden estar altas o pueden estar bajas y no indicarían un riesgo nutricional. En México sí se siguen ocupando, ¿eh? Y no hay ningún problema porque es un buen indicador. Pero bueno, hay distintas opiniones. Entonces, estas proteínas viscerales, recuerden, y pregunta de examen, estas proteínas viscerales que podemos ver a nivel sérico para definir o para que sean parte de un diagnóstico nutricional son la albúmina, transferrina, prealbúmina y proteína ligadora del retinol. ¿Sale? Estas tres son, perdón, las primeras tres son las más importantes. ¿Sí? La cuarta, que es la proteína ligadora del retinol, comúnmente no se mide, pero también es importante que la midan.
¿sí? Se han utilizado a lo largo de la historia como marcadores nutricionales y eso viene desde años, ¿no? Estas proteínas son conocidas como reactantes de fase aguda negativas. ¿Por qué? Porque su producción se disminuye en un 25% cuando hay una respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, cuando hay una respuesta de inflamación a nivel celular en el cuerpo, estamos hablando de que estas proteínas viscerales van a estar disminuidas hasta en un 25%, ¿sí? Entonces, si ustedes van al expediente de un paciente que está hospitalizado y van a checar su albúmina, transferina y prealbúmina, van a ver que están por debajo de los estándares, ¿no? O de lo que sería la normalidad. Entonces, en la actualidad, las concentraciones de las proteínas viscerales, ¿sí? Se utilizan como indicadores de morbimortalidad, es decir, a menor cantidad de estas proteínas viscerales, mayor es el riesgo de mortalidad o de infección de alguna otra enfermedad, ¿sí? Hay quien dice que se puede valorar el estado nutricional, de ahí el por qué les decía que difieren muchos autores. Hay quien las utiliza para predecir el estado nutricional, que eso no es lo ideal. Solamente nos predice el riesgo de mortalidad o morbilidad. Más no solamente con estas podemos emitir un diagnóstico nutricional. Nos ayudan como herramientas para saber el riesgo de mortalidad y morbilidad, ¿sí? Entonces, ante la inflamación, el hígado incrementa la síntesis de algunas proteínas llamadas proteínas reactantes de fase aguda positivas, de las cuales la más estudiada es la proteína C reactiva, que se vuelve muy famosa con el COVID, ¿no? Cuyas concentraciones reflejan la severidad de la inflamación. Es por eso que la PCR, la muy conocida hoy en día y famosísima PCR que antes nadie la pelaba, ¿no? En el abismal mundo de las personas que no formaban parte del equipo médico, pues bueno, ya todos la conocen, ¿no? Hay que mencionar que esta PCR, pues bueno, cuando es medida, mide las concentraciones que reflejan una severidad de la inflamación. Cuando hay una inflamación mucho mayor, pues esta PCR se incrementa hasta por los cielos, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta estas proteínas viscerales y esta PCR, que es la proteína C reactiva. Bien, y ahora, su actividad, chicos, que va a ser esencial para la siguiente clase. Van ustedes a investigar los valores de referencia, tanto bioquímicos como clínicos, bioquímicos y clínicos, ¿sí? Desde los valores normales y anormales, es decir, qué puntos de corte, ¿sí? Nosotros, en qué puntos de corte podríamos decir que está dentro de normal, por ejemplo, su albúmina, ¿no? Y si tiene menos de tanto, pues bueno, estamos hablando de que está anormal su albúmina, ¿sí? Y me van a decir por qué, una vez que ya los hayan encontrado, por qué estos son de vital importancia en la práctica clínica. Aquí les coloqué cuáles ustedes van a buscar para que no anden divagando y se evoquen a los más importantes, ¿no? Por ejemplo, van a investigar valores de referencia de la albúmina, del colesterol, triglicéridos, glucosa, hemoglobina glicosilada, creatinina, ferritina, potasio, calcio, prealbúmina, transferrina, ácido úrico, vitamina D, urea. Ahí le paran de contar para los bioquímicos, que son los que generalmente están en un expediente, ¿no? Bien. Y para los signos clínicos, me van a colocar el signo que sería
¿Qué significa, por ejemplo, en el caso de la piel, ¿no? Y eso ya lo deben de saber. Una piel reseca, ¿a qué se refiere que tengo una piel reseca? ¿O qué deficiencia de, ¿no? En los ojos, en boca, en las extremidades, y demás, ¿no? Aquí me faltaron algunos, pero ustedes pueden extenderse un poquito más en estos signos clínicos, que hay bastantes, ¿eh? Muchos, muchos más. En signos clínicos también entra presión arterial, frecuencia cardíaca, todos esos. ¿Y qué es lo que me indica cada uno de esos signos? Si me indica deficiencia, si me indica exceso de... Comúnmente son más deficiencias que excesos, ¿sí? Entonces lo van a hacer en su libreta. Importante que lo hagan en su libreta para saber que cada uno de ustedes lo hizo y no se copiaron, ¿sí? Van a colocar entonces la tabla, ¿sí? La van a, en un lado, pues ponen el valor de referencia, ¿sí? Su función y qué implicación tiene si su valor está alterado. Es decir, me van a decir, por ejemplo, la albúmina, nombre albúmina, ¿no? Nombre del indicador albúmina. En otra columna me van a colocar el valor de referencia, ¿sí? De tanto a tanto. Y en una tercera columna me colocan cuál es la función de la albúmina, ¿sí? Y por qué es importante que sepan ustedes el valor de referencia de la albúmina. Por ahí ya se los dije. Bien. Ahí hay que guardar, tomar foto, captura, lo que ustedes quieran. Guardar el archivo, ¿sí? Recuerden PDF, JPG y lo suben a Clash, ¿sale? Por lo menos, para que tengan su 10 asegurado, por lo menos tienen que venir todos estos valores de referencia. Si ustedes quieren poner más, pues, aseguran su 10 súper bonito, ¿sí? ¿Dudas? No, ninguna. No, ninguna. No, ninguna. Bien. Entonces, hasta aquí sería la clase del día de hoy y nos veríamos el próximo lunes, chicos. Antes de que se vayan, permítanme, déjenme pasar lista para ver quién no está y preguntar qué pasa con ellos, ¿eh? Recuerden que no, solamente pasamos lista para dar un seguimiento de semaforización a los alumnos, ¿no? Para estar al pendiente de aquellos. Por ahí, Nico, mencioné al principio, de lo que todavía no llegabas, de algunos que no han entregado todas sus actividades. Algunos que estuvieron presentes ya saben, pero hay quien no se ha conectado y no sabe que les faltan actividades o no sé qué pasa con ellos.